Querido presidente Aznar, yo antes de nada empezar diciendo que es un placer volver a estar aquí en estos cursos de verano de FAES. Ya he estado bastantes años, en esta ocasión como ministro de Economía, y siempre es un privilegio estar aquí con todos vosotros. Conocéis todos perfectamente mi aprecio, aparte, lógicamente, por el presidente Aznar, por el presidente, por lo que es la Fundación FAES. Creo que hace una labor importantísima de apoyo a lo que son las ideas de lo que tiene que ser la renovación de España. Una renovación que es fundamental desde el punto de vista de volver a la senda que nunca teníamos que haber dejado hace unos años. Y ahí es donde yo lo que voy a intentar en esta primera intervención es hacer una serie de consideraciones de cuál es la situación de la economía española, cuál es la estrategia de política económica del Gobierno y cuáles han sido, centrándome un poquito más en lo que es la actualidad reciente, pues las conclusiones fundamentales de la cumbre europea del jueves y del viernes, que creo que marca lo que tiene que ser el futuro del camino del euro. Un camino que, sin duda, no va a ser sencillo, pero un camino en el cual se ha puesto de otra vez de manifiesto que el euro es el principal proyecto, no solamente económico-financiero, sino también político, que tenemos que desarrollar los europeos y en los cuales España tiene que hacer una aportación fundamental. Y yo lo básico que os quisiera hoy transmitir es una cuestión muy simple. Es que, aunque los problemas de la economía española son profundos, aunque los problemas de la economía española son complejos, sin embargo, estoy convencido que las posibilidades de crecimiento de nuestra economía, las posibilidades de regeneración económica en España son incluso muy superiores a la profundidad de esos problemas. Y ese es un elemento, ese es un mensaje que creo que está lleno de optimismo. Es decir, España, a lo largo de su historia, se ha enfrentado en numerosas ocasiones a dificultades importantes y siempre ha salido para adelante. Y siempre ha salido para adelante a través, fundamentalmente, de dos políticas fundamentales. Más libertad económica, tanto desde el punto de vista doméstico como desde el punto de vista de apertura internacional, como también a través de lo que es un planteamiento de austeridad, un planteamiento de control de las cuentas públicas. Cuando se han dado esas dos circunstancias, como ocurrió, por ejemplo, en los mandatos del presidente Aznar, la economía española dio un salto importante desde el punto de vista de la prosperidad, desde el punto de vista del bienestar. Y esa es la primera cuestión o el primer mensaje que me gustaría aquí trasladaros, es decir, es un mensaje de optimismo. Igual que cuando la economía española crecía hace 5 o 6 años al 4%, se estaban poniendo las bases de la recesión actual vía un incremento de los desequilibrios que se iban acumulando. Ahora que, sin embargo, tenemos una situación en la cual el crecimiento es negativo, también yo creo que se pueden estar poniendo y estamos poniendo las bases de la recuperación que llegará. Y eso es algo que a veces es difícil de percibir porque nos quedamos en los datos contemporáneos. Sin embargo, cuando se ven las tendencias subyacentes, yo os puedo decir que estamos poniendo las bases de una recuperación que estoy convencido que llegará antes que después. Una vez dicho esto, yo simplemente unas palabras sobre lo que es la estrategia de política económica del Gobierno y qué es lo que creo que se debe hacer desde el punto de vista del planteamiento de las medidas de la política económica que el Gobierno ha implementado y va a implementar en las próximas semanas y en los próximos meses. En primer lugar, deciros que la economía española se ha enfrentado fundamentalmente a dos problemas básicos que se desarrollan fundamentalmente durante los periodos de bonanza económica. En primer lugar, un incremento muy notable del endeudamiento de nuestro sector privado. Las familias y las empresas españolas se endeudan durante el periodo que va del año 2003 al año 2008-2009 a unos ritmos prácticamente inusitados, con un crecimiento del crédito medio del 20% y especialmente con un crecimiento del crédito a lo que era la promoción inmobiliaria. Y además, ese crédito no se hace con recursos, no se cubre con recursos específicos, con recursos propios, domésticos nuestros, sino que se hace mediante apelación al resto del mundo. Y eso, lógicamente, incrementa notablemente lo que es nuestra dependencia del exterior desde el punto de vista de la financiación. El problema de la deuda, como todos sabemos, es que, bueno, mientras se va acumulando todo está muy bien, pero el problema del endeudamiento es que hay que devolverlo. Y cuando uno ve lo que fueron los ritmos de acumulación de deuda, tanto de familias como especialmente de empresas no financieras, lo que se da cuenta es que estábamos, de algún modo, acumulando un desequilibrio muy importante que, en combinación con la crisis financiera internacional,
ha generado importantes dificultades. Yo simplemente unas cifras que creo que a veces son bastante, yo diría que son bastante ilustrativas de lo que fueron esos años de exceso de alegría. Por ejemplo, a finales del año 2003, el crédito promotor en España estaba en el entorno de los 75.000 millones de euros. En el año 2008, en el año 2009, ese crédito estaba en el torno a los 310.000 millones de euros. Es decir, prácticamente, pues en un periodo de 6-7 años, el crédito promotor, que es el principal problema que tenía los balances de los bancos españoles, se multiplicó por 4. Otro dato que también creo que es ilustrativo. A finales, por ejemplo, del año 2003, el crédito doméstico concedido por la banca española estaba en el entorno de los 720.000 millones de euros. Aproximadamente entonces era un 75% del PIB. En el año 2009, en el año 2010, esa cifra se había ido a los 1,7-1,8 billones, con lo cual era un nivel muchísimo más elevado, el que se multiplicaba, que había un crecimiento mucho más rápido que el crecimiento del PIB. Por ejemplo, otra cifra que creo que también es ilustrativa. A finales del año 2003, el endeudamiento neto de la economía española estaba en torno del 20% del PIB. En el año 2009, el endeudamiento neto de la economía española se encontraba ya próximo al 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Son cifras y magnitudes que creo que ponen claramente de manifiesto lo que os decía anteriormente, un volumen, una situación de crédito fácil, que además se dedicó a lo que es nuestro segundo desequilibrio macroeconómico, que es la burbuja inmobiliaria. En España prácticamente ha sido el país en el cual más crecieron los precios de los activos inmobiliarios como consecuencia, como decía anteriormente, de esa burbuja del crédito. Y eso llevó, lógicamente, también a que nos encontrábamos con una situación en la cual el ajuste posterior de esos precios tuvo impactos importantes sobre un conjunto de sectores económicos y de actividades económicas de carácter esencial. Y por último, también, durante el periodo 2003-2008 se vivió, como consecuencia del diferencial de inflación, se vivió una pérdida de competitividad importante que solamente se empezó a corregir a partir de dicho año a través de un incremento de la productividad que era consecuencia fundamentalmente de un despido masivo que fue la forma de ajuste de la economía española. Estos tres desequilibrios, junto con la crisis financiera internacional, llevaron a que la economía española tuviera una serie de comportamientos especialmente negativos. En el ámbito laboral, ninguna otra economía ha tenido la destrucción de empleo que ha vivido la economía española, ni incluso las economías rescatadas han vivido un deterioro equiparable desde el punto de vista del mercado laboral. En segundo lugar, también ha tenido un impacto en lo que es el sistema bancario español. Los balances bancarios reflejan esas decisiones que no fueron correctas en muchas ocasiones de endeudamiento o de valoración de precios de activos y que, lógicamente, hay que corregir. Y también tuvieron un impacto sobre las cuentas públicas. Es decir, se puso de manifiesto inmediatamente que la economía española había estado viviendo con una generación de ingresos tributarios que correspondía a una situación de burbuja inmobiliaria que no era real y que, por lo tanto, iba a exigir un ajuste presupuestario importante que no se produjo cuando se tenía que haber producido. Simplemente recordar que, por ejemplo, cuando España entra en la crisis económica en el año 2007, teníamos una situación fiscal relativamente cómoda, con un superávit próximo al 2% del PIB y con un ratio de deuda pública PIB por debajo del 40%, y sin embargo, como consecuencia de errores de política económica y no solo como consecuencia del juego de los estabilizadores automáticos, nos vamos a un déficit público del 11% del PIB, por encima del 11% del PIB, únicamente 2 años después, y aumenta de una forma rapidísima el nivel del ratio de deuda pública PIB, de tal forma que esa ventaja que teníamos con respecto a nuestros socios de la Unión y que era consecuencia fundamentalmente de las políticas fiscales del periodo 96-2004, se evapora de un modo rapidísimo. Esa es la situación en la cual se encuentra el nuevo Gobierno. Y el nuevo Gobierno lo que intenta fundamentalmente es corregir estos desequilibrios y rehacer de alguna forma, de algún modo, estas situaciones, estos problemas que están en la base de lo que comentaba anteriormente del deterioro brutal que vive la economía española desde el inicio de la crisis financiera internacional. Y además lo intenta hacer en un entorno en el cual la economía española vuelve a entrar en una nueva situación recesiva. Desde agosto del año pasado la economía española vuelve a tasas de crecimiento negativas y con un nuevo impulso, por desgracia, de destrucción de empleo adicional con respecto a lo que había sido ya una situación extremadamente deteriorada. La estrategia de política económica del Gobierno lo que pretende es corregir y poner las bases
para la reconducción de estos desequilibrios macroeconómicos. Y eso lo hace a través de varias actuaciones. En primer lugar, a través de una actuación sobre lo que es unas cuentas públicas que, como todos conocéis perfectamente, el año pasado se fueron a un déficit público próximo al 9%, es decir, prácticamente no se había producido ajuste fiscal desde en el año anterior. Y lo hace, lógicamente, con una serie de decisiones que no son populares, pero que son absolutamente imprescindibles a la hora de reconducir esa situación. Si no volvemos a generar la percepción de que las finanzas públicas españolas son sostenibles a medio plazo y que los servicios públicos esenciales son sostenibles a medio plazo, entonces las dificultades de financiación con las cuales nos vamos a topar, como todos sabemos, van a ser muy importantes. Por lo tanto, aquí hay una primera actuación imprescindible: hacer sostenibles a medio y largo plazo, a través de las reformas imprescindibles, los servicios públicos que necesita nuestro país y, simultáneamente, poner al país, al conjunto de las administraciones públicas, en una senda de equilibrio presupuestario y de sostenibilidad presupuestaria. Ahí son fundamentales la modificación que se hace en la Constitución, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y las decisiones que ha tomado y que tiene que ir tomando el Gobierno en los próximos meses, con la presentación de los presupuestos del año próximo y con lo que es, lógicamente, el programa de estabilidad del Reino de España. Por otro lado, también necesitamos reformas económicas que incrementen el potencial de crecimiento de la economía española. La reforma laboral es una reforma muy importante, es una reforma que modifica lo que son los parámetros esenciales de comportamiento de un mercado laboral que se había comportado, como todos sabemos, de una forma extremadamente negativa. Vuelvo a repetir, no hay ningún país de la zona euro ni de la OCDE en el cual se haya dado una situación de destrucción de empleo y de aumento del paro como la que hemos vivido en nuestro caso, y eso tiene mucho que ver con lo que era nuestra regulación laboral. Y ahí la reforma laboral aprobada por el Gobierno modifica muchos de los planteamientos esenciales que existían anteriormente y que además penalizaban siempre a los más débiles, a los jóvenes, a las mujeres, a la gente con menor formación, que creo que de alguna forma lo que determinaba una situación extremadamente injusta, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista laboral, como desde el punto de vista político y social. En tercer lugar, necesitamos favorecer el proceso de desapalancamiento de la economía española. Como os decía yo al principio de mi exposición, uno de los problemas fundamentales de la economía española es una acumulación de deuda privada muy intensa, de los más elevados. No tanto en el ámbito de las familias, que más o menos están en la media europea, como en el ámbito de las empresas no financieras, que tienen un endeudamiento que supone aproximadamente el 140% del Producto Interior Bruto español. Y ahí, lógicamente, ese proceso de desendeudamiento pasa a través de lo que son los balances bancarios, que son los que reflejan esas decisiones de endeudamiento, de ahorro, de consumo, de acumulación de crédito que os comentaba yo anteriormente. En ese sentido, el acuerdo que se llega para que la banca española reciba para su recapitalización asistencia financiera por un importe máximo de 100.000 millones de euros creo que es un paso en la dirección correcta. En los próximos días, en las próximas semanas, veremos cómo se concreta dicho proceso de asistencia financiera, que creo que se va a dar en unas condiciones muy favorables desde el punto de vista de lo que es las condiciones del préstamo y también desde el punto de vista de lo que tiene que ser el saneamiento de los balances bancarios. En el caso de España se ha llevado a cabo un proceso de actuación sobre las entidades bancarias en un doble sentido. En primer lugar, de transparencia. Hemos tenido un informe del Fondo Monetario Internacional, hemos tenido 2 informes de valoradores independientes. En las próximas semanas, a finales de este mes, tendremos también una valoración mucho más granular, mucho más desagregada de lo que son las carteras de las diferentes entidades. Y eso lo que se ha hecho en última instancia es poner luz y taquígrafos sobre los balances de las entidades bancarias españolas, que estaban sometidas, como todos conocemos, a un grado de incertidumbre importante, a un grado de falta de confianza importante. No creo que vaya a haber ningún otro sistema bancario en Europa que esté sometido, vuelvo a repetir, al proceso de transparencia y al proceso de claridad al cual vamos a someter a nuestras instituciones financieras. Y a partir de ahí iremos poniendo las bases de lo que será la inyección de capital, el saneamiento de los balances, que son una oportunidad única, vuelvo a repetir, para acelerar el proceso de desapalancamiento de la economía española, porque ahí, como os comentaba anteriormente, tenemos una de las debilidades fundamentales, al igual que en el ajuste de los precios inmobiliarios, que afecta a la economía española y más estrictamente y más concretamente al sistema bancario español.
Y en tercer lugar, si ya me permitís, creo que es fundamental todo lo que tiene que ver con las reformas en los ámbitos de la liberalización de los mercados de bienes y servicios, y en los cuales creo que también es importante continuar avanzando para fomentar lo que es el crecimiento potencial de la economía española. Yo simplemente ya para acabar, lo que quisiera es hacer una serie de reflexiones sobre lo que ha sido el Consejo Europeo del pasado jueves y del pasado viernes, que creo que como comentario inicial y que de alguna forma como resumen del mismo, creo que ha sido un Consejo Europeo muy importante para el futuro del euro. Aquí no ha habido ni ganadores ni perdedores, esto no es la Eurocopa. Aquí lo que ha habido fundamentalmente es un apuntalamiento de la convicción de que el euro, como decía al principio de mi intervención, es el principal instrumento que tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, para tener más Europa y para tener una Europa mejor. Habréis visto que en el Consejo Europeo fundamentalmente ha habido tres tipos de decisiones fundamentales. Una agenda de crecimiento económico, que supone pues, la posibilidad de disponer de 120.000 millones de euros. Aquí el BEI va a jugar un papel fundamental a través de una ampliación de capital, en el cual se va a intentar fundamentalmente que los recursos se destinen a pequeñas y medianas empresas y que se destinen también a lo que es la investigación y el desarrollo y todo lo que tiene que ver con infraestructuras, que en algunos países europeos es un tema importante. En segundo lugar, también vamos a ver, se han movilizado otro tipo de recursos para ayudar todo lo que tiene que ser fundamentalmente la generación de empleo joven. Creo que es un programa importante y creo que además coincide en un momento en el cual en la zona euro, si me permitís la expresión, se estaba dando una situación de fragmentación creciente de los mercados de capitales. Es decir, igual que cuando se lanzó el euro se vio un proceso muy intenso, muy profundo de integración financiera, en el cual, de alguna forma, las fronteras nacionales desaparecen absolutamente y vemos cómo el mercado de capitales se hace de la zona euro. En las últimas semanas, en los últimos meses, estábamos viendo cómo otra vez las fronteras nacionales determinaban lo que eran las actuaciones de los diferentes agentes económico-financieros. Es decir, no existían, no se producían operaciones de préstamo entre diferentes países de la zona euro. No se estaban produciendo ni decisiones de financiación, ni decisiones de ahorro, más allá de lo que eran fugas de capitales, por ejemplo, en el caso de Grecia, que suponían, en última instancia, que las fronteras nacionales volvieran a tener un papel fundamental. Es decir, ha habido una situación de fragmentación creciente de los mercados de capitales y era imprescindible acabar con ello. Y por ello, ahí, en ese sentido, un agente como el Banco Europeo de Inversiones va a jugar un papel fundamental porque en esta situación de fragmentación de mercados de capitales era prácticamente la única institución europea que estaba haciendo un proceso de actuación en sus decisiones de inversión, en sus decisiones de financiación, que iba más allá de lo que eran las fronteras nacionales. Y, por lo tanto, esta ampliación de capital del Banco Europeo de Inversiones, que le permitirá una disponibilidad adicional de crédito de al menos 60.000 millones de euros, creo que es una buena noticia. Las otras dos actuaciones fundamentales que hemos tenido en el ámbito del Consejo Europeo, en lo que fueron las decisiones fundamentales del Consejo Europeo, tienen que ver con el futuro del euro. En primer lugar, tiene que ver con el futuro del euro porque se ha decidido avanzar de una forma decisiva en todo lo que es la unión bancaria, la unión fiscal y la unión política. Son decisiones que son absolutamente congruentes con la moneda única. Como sabe perfectamente el presidente Aznar, porque él fue el protagonista muy importante al respecto, la unión monetaria implica no solamente la cesión de la política monetaria, no únicamente la cesión de la política de tipo de cambio, tiene que implicar también avances importantes en otros ámbitos de la política económica, en el ámbito de la supervisión bancaria, en el ámbito de lo que son las políticas económicas para que la competitividad de los diferentes países de la zona euro converja, en el ámbito, por ejemplo, de lo que son políticas laborales, políticas de fomento de la productividad, etcétera, 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 y también en el ámbito de la unión bancaria. Si tenemos una moneda única, no tiene sentido que los bancos, por decirlo de alguna forma, sigan teniendo plataformas nacionales. Eso, de algún modo,
desvirtúa lo que tiene que ser el alcance de la Unión Monetaria futuro. Y ahí yo creo que se han tomado decisiones fundamentales desde el punto de vista de lo que es la coordinación de la supervisión y la centralización de la supervisión, y también la posibilidad de que haya un fondo de garantía de depósitos europeo, de ámbito europeo, y también las posibilidades de resolución y de inyección de capital de los bancos desde lo que son los instrumentos europeos. Y también, si me permitís, en el ámbito de la unión fiscal. Es decir, es fundamental que, a pesar de todos los instrumentos que ya nos hemos ido dando para la coordinación fiscal, se vaya poniendo en marcha en las próximas semanas, en los próximos meses, la implementación concreta de los mismos, y se vaya viendo que cada vez hay una política fiscal más coordinada, más compatible con la política monetaria y también más compatible con lo que tiene que ser la senda de crecimiento de la economía europea. Y, por último, también ha habido instrumentos concretos de estabilización de mercados y decisiones en el Consejo Europeo que creo que a corto plazo van a tener un papel fundamental desde el punto de vista de la reducción de unos diferenciales en la deuda pública que, como todos sabemos, no eran sostenibles en el tiempo. No tiene sentido que en una unión monetaria tuviéramos los diferenciales que hemos estado viviendo en las últimas semanas. No tiene sentido porque, en última instancia, lo que hace es poner de manifiesto la fragmentación de los mercados de capitales que comentábamos anteriormente, y también que existía algo en la instrumentación de la política monetaria que no funcionaba correctamente como consecuencia de la ruptura de algunos de los mecanismos a través de los cuales funciona la política monetaria. En definitivas cuentas, desde el punto de vista de lo que es el entorno europeo, que es el entorno en el cual nos vamos a mover nosotros, sin duda, y que va a tener más influencia sobre lo que es el comportamiento de la economía española, creo que la cumbre del jueves y el viernes es una cumbre esencial. Es una cumbre que ha vuelto a reforzar el mensaje que todos vamos a estar detrás del euro, que el euro es un proyecto común, que es un proyecto irrevocable, que es un proyecto irreversible, que es un proyecto en el cual todos tenemos que aportar y en el cual todos tenemos que ser solidarios, como ha ocurrido ya en el pasado. Y, por otro lado, desde el punto de vista de la política económica española, creo que tenemos que jugar esas posibilidades nuevas que se abren desde el punto de vista del futuro del euro. El entorno económico internacional no es sencillo. Como todos sabéis, y esta fue una de las conclusiones del G20, hay una desaceleración económica global, que en el caso europeo lleva a una situación recesiva. Tuvimos crecimiento negativo en el último trimestre del año pasado. Vamos a tener también un crecimiento prácticamente plano en el primer trimestre e incluso seguramente puede volver a ser ligeramente negativo en el segundo trimestre de este año. Pero también en ese entorno es cuando efectivamente hay que tomar las decisiones importantes, tanto teniendo en cuenta lo que son las variables europeas como lo que son las variables del contexto económico internacional. Y yo ahí lo que os diría es, enlazando con lo primero, es decir, los retos son importantes, los desequilibrios son profundos, pero las posibilidades van mucho más allá de lo que son estos retos y son estos desequilibrios. Si las aprovechamos, y yo estoy convencido de que lo vamos a aprovechar en los próximos meses, estoy convencido, como os decía anteriormente, que a través de lo que es el saneamiento de la economía española, tanto del exceso de endeudamiento como del ajuste inmobiliario, como de la reordenación de las cuentas públicas, la economía española, como siempre le ha ocurrido, pegará un salto importante en términos de prosperidad y de bienestar. Muchísimas gracias.